Y aquí está Ricardo Ortiz, Sí. precisamente. Ricardo, bienvenido. Hola, ¿A qué va? Ricardo. ¿Cómo estás? Te tocó exactamente plasmar en el suplemento esa parte de la administración de Andrés Manuel durante la jefatura de gobierno. Así es, fíjate que coincido mucho con Hugo Corso, es un trabajo que elaboramos reporteros que cubrimos País, la sección de País del Heraldo de México, y pues para hacer estos textos nos tuvimos que documentar muchísimo, leímos libros, estuvimos viendo documentales, y un plus que tenemos en este suplemento es que justamente hay personajes que conocen muy de cerca a Andrés Manuel López Obrador. Bien mencionaba Hugo Corso, hoy también escribe Manuel Durán. Sí. Manuel Durán estuvo cubriendo las actividades de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él incluso también nos orientó un poco sobre por dónde darle el enfoque a estos textos y bueno, parte de lo que vimos tanto en los libros como en las charlas que tuvimos en los documentales es que justamente en el tema del desafuero la gente pues se enojó muchísimo, ¿no? Veíamos que se desplegaron pantallas incluso cuando Andrés Manuel López Obrador va a la Cámara de Diputados, da su discurso, se pusieron pantallas en el Zócalo de la Ciudad de México y había gente llorando, gente muy molesta por lo que le estaba sucediendo al entonces jefe de gobierno del Distrito Y Federal. digamos, Ricardo, la presión social definitivamente llevó a que no se le quitara el fuero a Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí podemos hablar y la lectura que le podemos dar es que la presión social ayudó a que no lo desaforara. Exactamente, fue justamente en el suplemento traemos una fotografía donde se ve la magnitud de megamarchas que se hacían, la gente cómo se congregaba en el Zócalo de la Ciudad de México, y es que justamente la mayoría de gente que apoyaba a Andrés Manuel López Obrador en esa época era gente de la tercera edad, y esto fue a raíz de los programas sociales que hizo Andrés Manuel López Obrador pues a favor de este sector. En este suplemento justamente también se toca un poco sobre cómo fue Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, el tema de los videoescándalos. Ese es otro. Eso es otro, el señor de las ligas, oye, Exactamente. que se llevó las ligas a su casa. Ajá. Yo creo que fueron uno de los primeros videos que causó controversia, que marcó la historia de México en estos actos de corrupción y que era precisamente la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que años después, como ahorita salen a la luz, dicen, a ver, acuérdense que Bejarano está ahí en estos videoescándalos. Y en este asunto, Hugo, también importante, porque es algo que no se le olvida a la gente. O sea, quedó muy grabado exactamente el famoso videoescándalo, ¿estás de acuerdo? Está muy grabado. Muy grabado, aparte de grabado en A grado cinta, de video. grabado en la memoria. Literalmente está muy grabado. A mí me tocó estar con Bejarano el día ¿Qué amistades, que soltaron, ¿Qué amistades? ¿Qué amistades hubo? No, yo dije estaba con él, no es que sea mi amigo el profesor Bejarano, pero a mí me tocó, me encomendaron ese día hacerle guardia a Bejarano, para después de que estuvo en el programa matutino con Broso en el que se dieron a conocer los videoescándalos, pues para seguirlo donde fuera para ver qué hacía, ¿no? Si iba a algún lado, no iba, se encerraba en su casa. Y bueno, el manejo que tuvieron de la crisis desde el primer momento fue fenomenal, desde mi punto de vista, y hablando en términos de manejo de crisis. Bejarano nunca se escondió, Bejarano no dejó de dar la cara. A los reporteros, a mí y al fotógrafo que lo pedimos, nos dijo, me tienen que seguir, perfecto, no se preocupen. El único pacto era que pues no iba a darnos entrevistas, y desde el primer momento hasta que salió de la cárcel, Bejarano tenía perfectamente claro que él iba a ser el chivo expiatorio, que sí iba a quedar afuera, y eso a la postre les redituó muchísimo más que haber intentado cualquier otra cosa, ¿no? Manuel Durán apunta por ahí en el texto de hoy, al inicio de uno de los textos, que ese videoescándalo cimbró tanto a la opinión pública, y eso que no eran tiempos, no existía Twitter, fue en 2004, marzo de 2004. No había Twitter, no había redes sociales. Fue un video distribuido, filtrado, mejor dicho, a la prensa, a televisión, y todo el mundo pensó que eso iba a sacudir el gobierno de López Obrador, y de alguna manera, por cómo manejaron la crisis, eso resultó en su favor. No, Bejarano parece haber sido el villano en solitario que quedó y pagó algunos meses de cárcel por el asunto, pero no salpicó hasta López Obrador. Sí, exacto, porque si la intención original de sacar esto a la luz, de filtrarla a los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, era ya dar directamente el golpe a Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues bueno, más bien, como comentas tú, Hugo, no es que le haya ayudado demasiado, sin embargo el golpe no fue tan contundente y sí le pegó muchísimo más
a Bejarano, ¿no? Oye, Ricardo, sobre todo para el asunto de la cobertura del próximo 1 de diciembre. Obviamente de aquí al fin de semana van a seguir apareciendo los suplementos, la información. Ya listos, preparados, sobre todo con la información que es muy importante ese día, previo y después. Muy preparados, de hecho este es como un poquito de toda la cobertura que tenemos, exactamente una probadita de toda la cobertura que ya tenemos organizada aquí en el Heraldo de México. Van a ser también ustedes Nosotros también ya estamos listos, ¿eh? Ya nos invitaron. Ya nos invitaron. Ajá. Pues algo muy breve porque también no les podemos adelantar cuál es nuestra estrategia de desplegados que vamos a tener, pero vamos a estar en todos los puntos de la Ciudad de México, vamos a estar cubriendo desde que sale el presidente electo de su hogar hasta que regresa, vamos a estar en el Zócalo, vamos a estar en la Cámara de Diputados, es decir, es una cobertura muy fuerte, le estamos apostando muchísimo al Heraldo de México y por supuesto nosotros como reporteros estamos muy emocionados de cubrir un momento histórico, porque pues como vemos aquí en el suplemento, es una candidatura que se viene gestando desde hace más de 12 años y ver que Andrés Manuel López Obrador ahora ya va a estar en la silla presidencial, que lo logró después de todos estos videoescándalos, manifestaciones. Es muy impresionante lo que está sucediendo en nuestro país y para nosotros aquí en el Heraldo de México también es muy importante llevar hasta la casa de todas las personas pues puntualmente lo que está sucediendo en las calles. Claro, y más el trabajo ese tan exhausto que está haciendo el Heraldo de México por mostrarnos la radiografía, no nada más como en el ámbito político, sino como en el ámbito familiar, quién es Andrés Manuel López Obrador, para que sepamos ya a partir del 1 de diciembre quién nos está gobernando, ¿no? Así es. De hecho, en los primeros números, pues de eso se trató, ver quién era Andrés Manuel López Obrador, que viene de Tabasco, quiénes eran sus papás. Se recuperaron fotografías que él ha publicado en algunos libros. Como les comentaba al principio, buscamos hasta en documentales que él mismo ha publicado y otros documentales que se han publicado en diferentes plataformas, pues para tratar de ver textos que la gente entienda quién es Andrés Manuel López Obrador, porque se habla mucho de él, pero realmente no sabemos quién Pocos lo conocen. Exactamente. Muy bien, pues por supuesto que vamos a estar al pendiente, lo vamos a estar desmenuzando en los próximos días, lo estaremos por supuesto presenciando el próximo sábado. Hugo, no te retires, no te vayas, quédate con nosotros en la línea. Aunque Ricardo, tenga temperatura, ahí lo tenemos a Hugo. Aguanta Ricardo, aguántanos tantito. Muchísimas gracias, de verdad. Te esperamos la próxima vez para hablar un poquito más de este tema que es muy bueno y muy interesante para la audiencia de qué va. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Miren, tenemos en la línea telefónica también a Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz será el próximo subsecretario de Planeación del Gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Y antes de ir directamente con Rodrigo Díaz, vamos a ver la siguiente información en pantalla.